Benjamín Camacho, soy docente aquí de la universidad desde el año pasado. Les platico un poco de mí para que sepan por qué va a ser más o menos esta conferencia. Yo estudié comunicación, licenciatura en comunicación, la maestría fue en administración, especialidad en marketing y específicamente en la parte de marketing político. Y el doctorado lo realicé durante 4 años en Brasil sobre una materia que no está tan desarrollada en México y que es donde se viene a unir toda la parte que yo he trabajado en México con lo que es en Brasil, que es ciencia de la información. La ciencia de información, para contextualizarlos un poco, es donde sale o surge toda la información que nosotros utilizamos en el día a día y todos los procesos que se manejan en cuestiones, en todo tipo de cuestiones, desde académicas, gubernamentales, cuestiones que tienen que ver incluso con empresas y demás. El tema, un poco complicado, el uso o la divulgación científica por medio de los sitios noticiosos para su uso en la enseñanza. Los contextualizo un poco de qué se trata todo esto, porque, como les decía, en México no está tan desarrollado, en México es apenas un área que van haciendo, aunque en otros países ya tiene bastante tiempo de llevarse a cabo, de desarrollarse, y tratar de entender por qué esto es importante para nuestro país, y en específico para el área donde ustedes están, que es el área de comunicación. Se puede decir que normalmente la ciencia es un tema que todos escuchamos por ahí, que todos de repente comenzamos a hablar, a saber un poco de la ciencia, pero a ciencia cierta no sabemos de qué se trata. Cuando este tipo de temas se sacan de los contextos normales o de los temas o de los sitios normales donde se publica, que son revistas especializadas, centros culturales, centros de investigación, la gente comienza a conocer un poco más y comienza a interesarse en este concepto que es CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación. En México como tal no tenemos instituciones, no tenemos ningún tipo de organización que se dedique específicamente al desarrollo de estos temas, a diferencia de países como Estados Unidos, algunos de Sudamérica, como el caso de Chile, Argentina, Brasil, o incluso en Europa, donde se desarrolla esto. Sin embargo, es un tema que es de trascendencia para que la gente comience a involucrarse en cuestiones que son no solamente de entretenimiento, sino de vida o muerte en muchos casos, en la vida cotidiana de la sociedad. Y de igual manera, cuando esta información se saca de los contextos tradicionales, pues permite que las personas no solamente se vayan involucrando, sino también instituciones que están destinadas para este tipo de situaciones, las de investigación, cultura, universidades y demás, pues les permita hacer llegar su mensaje a todo el mundo. Es muy importante el desarrollo de los medios de comunicación en este aspecto, puesto que en su principio o en su inicio comenzaron a desarrollar lo que es la sociedad de la información. La sociedad de la información lo que permite como tal es de que se creen nuevos espacios para difundir conocimientos, se desarrollen ideas, se expandan mensajes, nuevos saberes, y específicamente con la creación de Internet hace aproximadamente un poco más de 20 años, pero lo que nos importa, la World Wide Web 2 o el Internet como lo conocemos en la actualidad, tiene aproximadamente 15 años de su desarrollo. Y esto genera que los mensajes, la información, sobre todo de una manera científica, sea más fácil de transmitir. Internet como tal se ha vuelto el medio de comunicación más importante, y los sitios noticiosos, que ahorita los vamos a definir, puede ser el mayor espacio o elemento donde encontremos este tipo de información. Antes de hablar, o antes de empezar específicamente ya con los temas, esta fue una investigación que se desarrolló principalmente en Brasil. Yo hice el doctorado en Brasil y fue una investigación durante 4 años de diferentes sitios, diferentes espacios noticiosos para saber qué tanta importancia o qué tanto interés tienen las instituciones o los organismos para adoptar ese tipo de información que está surgiendo en los medios y poder utilizarla en diferentes procesos. En un principio la investigación era solamente en Brasil por el interés que yo estaba haciendo el doctorado allá.
Sin embargo, después en México también hubo un interés para que se hiciera un comparativo más o menos de cómo está, teniendo en cuenta un modelo educativo que Brasil desarrolló a partir de hace 20 años, cuando cambiaron su estructura educativa y demás. México como tal, en el sexenio pasado también comenzó a hacer cambios en su sistema y su estructura educativa, aunque bueno, faltan algunas cuestiones ahí para explotarlo de manera adecuada. Las investigaciones y los resultados fueron publicados todos en Brasil, en portugués. En México se publicó algunas cosas nada más por medio del CONACYT, algo muy sencillo, porque CONACYT, bueno, como tal no tiene toda esa infraestructura para poder mostrar o para interesarse en un tema que a lo mejor no es tan, no de interés, pero que no tiene una aplicación tan específica en México. Vamos a empezar definiendo primero algunas cosas. La divulgación científica, nosotros la podemos definir como aquel mensaje o aquella transmisión que se hace de una cuestión especializada, de un mensaje muy especializado, convertido en palabras más simples para que vaya dirigido a todo el público y para que todas las personas lo puedan entender sin ningún tipo de problemas. Eso quiere decir que la divulgación lo que permite es que las personas puedan entender de forma clara y específica todo lo que se desarrolla en descubrimientos, en cuestiones, por ejemplo, el área de salud, cuestiones tecnológicas, espaciales y demás. Se puede decir que es un conjunto de actividades que lleva al entendimiento de la sociedad con el objeto de que mayor número de personas se beneficien con mensajes fácilmente asimilables. ¿Para qué es estos mensajes fácilmente asimilables? Porque está descrito tanto por la ONU, por la UNESCO y diferentes instituciones que el tema de CTI permite que las personas puedan tomar decisiones fácilmente en su comunidad. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, desde las más sencillas, en cuestiones, por así decirlo, democráticas, hasta cuestiones que impactan directamente en su vida cotidiana, como lo es el medio ambiente, como lo es el desarrollo económico y el trabajo que se realiza con instituciones, en este caso específicamente lo que manejo aquí, son con instituciones educativas. La divulgación específicamente por medios masivos de comunicación no pretende, como tal, que se sustituyan ciertos espacios educativos tradicionales. Principalmente la idea es de que los receptores, en este caso, hablando de los medios masivos, puede ir a un público muy abierto, pero los estudios indican que las personas más interesadas en los medios masivos y en los mensajes transmitidos por este canal son los jóvenes. Y normalmente podemos hablar que son los jóvenes entre 18 y 32 años. En ese rango de edad, pues ustedes como tal son los que toman las decisiones, por ejemplo, para votar por un país, para aceptar ciertos cambios, transformaciones que se van dando en todos los ámbitos y en todos los medios. Una divulgación adecuada pues requiere que se utilicen medios correctos para reducir la disonancia de los resultados. ¿Qué es la disonancia de los resultados? Bueno, a nivel mundial existe un término que es la ciencia perdida. ¿Qué es la ciencia perdida? Que normalmente cuando hay una divulgación de información solamente podemos escuchar por ahí de la oveja Dolly, de lo que es el Pathfinder que aterrizó en Marte, o sea, lo más interesante, vendible, comercializable. Sin embargo, hay muchas investigaciones que se llevan a cabo en universidades, centros de investigación que a nadie le interesa, por así decirlo, porque no son populares. La disonancia de la información, bueno, estos resultados, es que la gente muchas veces no le interesa porque no lo entiende. Entonces, una divulgación específica, cuando se hace por medios masivos de comunicación, es cómo se transforma toda esa información en palabras simples y sencillas para transmitirlo. Y en este caso, el elemento que liga o que une todo esto son los comunicadores, las personas que estudian comunicación, las personas que estudian periodismo, aunque desafortunadamente, vuelvo a lo mismo, aquí en México no existe, por ejemplo, una especialidad en comunicación científica, en periodismo científico, ni nada por el estilo. Es necesario, por ejemplo, fomentar la divulgación de la información de tipo CTI en los medios masivos para acompañar los procesos educativos. ¿Por qué? Se los pongo de manera muy sencilla. Cuando ustedes van a investigar algún tema que están desarrollando, muchas veces lo hacen por publicaciones que ya son viejas, o puede ser libros, documentos, archivos, que tienen elementos que no son tan novedosos. Sin embargo, en otros países se utiliza mucho la divulgación por medio de journals que se publican digitalmente
o investigaciones que se van transmitiendo poco a poco para interesar a las personas en qué es lo que sucede alrededor. Y uno de los medios, o una de las herramientas que más ha desarrollado esto, son los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque toman esas investigaciones que están desarrollando en universidades, centros de investigación, y comienzan a transmitirlos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que poco a poco los jóvenes comienzan a interesarse en cuestiones científicas. Si no hay una divulgación, si no hay un manejo de todo este tipo de elementos, número uno, la gente no sabe que existe. Entonces, lo importante de la divulgación es que los jóvenes conozcan, que se interesen en la ciencia y que la desarrollen. A eso se le va a llamar el ciclo de información científica. Si ustedes no están interesados en algo, si ustedes no conocen que existe algo, nunca se van a interesar. Los medios masivos de comunicación han tomado el rol o el papel en otras sociedades donde divulgan o comienzan a transmitir lo que existe sobre ciertos temas para interesar a las personas. Ahora bien, ¿cómo los medios masivos ayudan a crear una cultura de la ciencia? Aquí nos metemos en algunas cuestiones estadísticas. Para empezar, se puede decir que el 85% de los habitantes de las grandes ciudades van a consumir información de tipo CTI a través de medios masivos. ¿Qué es eso? Redes sociales, periódicos, televisión, internet, radio y demás. Pero solamente el 7% de todas las personas en la sociedad, en las grandes sociedades, lo hace a través de libros, acudiendo a centros de investigación o espacios culturales. Es más, la estadística indica que México es uno de los países más atrasados en esto. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, integra un grupo de países en diferentes lugares del mundo, y México está entre los últimos con esta captación de información, este interés de las personas. Una de las estadísticas de la OCDE indica que en México el nivel de las personas de lectura implica menos de un libro por año, cuando en otras sociedades alcanza hasta los 20, 25 libros, aunque hay otros países que tienen hasta un nivel de 40 libros por año. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente nunca se va a interesar entonces por un tema científico a través de una cuestión formal. ¿Quién está tomando el rol en la actualidad? Bueno, los medios masivos y principalmente Internet. Si les pregunto aquí cuánto tiempo pasan en Internet, estoy seguro que va a haber un promedio entre 7 8 horas, que es el rango que tiene en México de las personas lo que pasan en Internet, contra el número de libros que ustedes leen, y a lo mejor aquí por estar en un ambiente universitario, tienen un nivel amplio, por así decirlo, de libros que leen al año. Sin embargo, en la sociedad no pasa eso. Bueno, no quiere decir entonces que los medios masivos van a desplazar a las revistas o a los medios científicos, simple y sencillamente que existe una diversificación por donde transmitir los mensajes en la actualidad. Un elemento muy importante aquí y que se debe tomar en cuenta para todo este proceso es conocer cómo se distorsiona la información. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver algunas estadísticas donde nos pueden indicar muchas cosas, pero básicamente lo importante es poder analizarlas en muchos sentidos. En México está totalmente identificado que mucha de la información que se transmite científica corresponde a una cuestión de pseudociencia. ¿Qué es la pseudociencia? Bueno, ciencia que no tiene un fundamento o transmisión de información que no sabemos o no se identifica claramente de dónde proviene. En México, el nivel de pseudociencia es bastante grande porque en algunos sentidos o en algunas etapas llega a acumular hasta el 60-70% de la información que se transmite. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de los temas que nosotros leemos en Internet, que comenzamos a leer en redes sociales o que recibimos por algún tipo de impacto, ni siquiera está fundamentada. ¿Sale? El efecto aquí existe algo que se llama el efecto de la información científica, que es retirar toda la información de sus medios tradicionales para que la gente poco a poco comience a identificarla en su día a día. ¿Y qué es eso? Que si yo lo ubico en mi día a día, sé entonces cuáles van a ser los impactos que tiene, por ejemplo, una cuestión económica, una cuestión ambiental, una cuestión económica, una cuestión de salud, la misma educación. Si yo no lo ubico en mi día a día, simple y sencillamente no voy a entender de qué se trata todo esto. Ahora bien, ¿por qué Internet? Bueno, Internet fue declarado en el 2012 por la UNESCO
como un medio que evita el empobrecimiento del conocimiento. ¿Qué es eso? Por la facilidad, la rapidez, inmediatez y demás que tiene el Internet, favorece la aparición de nuevos canales. Cuando aparecen nuevos canales, nosotros podemos accesar a la información. Sin embargo, en la actualidad, a diferencia de hace 20, 30 años, cuando decíamos que el principal problema de la humanidad o las personas era la falta de información, en la actualidad es la sobresaturación de información. ¿Dónde debemos ubicar entonces este problema de la divulgación de la ciencia en cuestiones de Internet? Bueno, saber específicamente dónde buscar o dónde identificar todo este tipo de elementos. Internet, como tal, va a dejar de lado lo que es la estandarización y la forma pasiva de divulgar. ¿Qué es la estandarización? Ustedes abrían un periódico y veían una nota científica y era aburrida, o era muy larga, o a lo mejor no la entendían. Internet lo que está haciendo es que toda esta divulgación de información puede ser interactiva, porque ustedes entonces ahora ven un doodle, ven una animación, ven un video donde les explica paso a paso todo lo que está sucediendo. Y entonces ustedes pueden picar y dar clic y los lleva a otro lugar y les transmite cierta información, los complementa y paso a paso los va llevando en el proceso que ustedes quieren conocer. De igual manera, fue declarada como el medio que entrelaza no solamente a las personas, sino incluso a los profesionales, investigadores y científicos para llegar directamente a su público. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo estoy investigando y en todo, estoy tratando de realizar algún tipo de actividad científica en lo que se transmite, en lo que se llega a todo el público, es un proceso bastante largo, porque tiene que ver con la aceptación de esa investigación, con la transmisión de la información, y normalmente son procesos de 1 año o 2. Cuando este proceso se hace por Internet, simple y sencillamente se pueden desarrollar contenidos rápidos, sencillos, para comenzar a interesar a las personas de qué es lo que se está haciendo. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que en un país, aunque suene muy feo decirlo de esa manera, en Latinoamérica tercermundista, lo primero y lo más importante es que se genere una educación o una culturización de las personas que usan el Internet. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos acostumbrados a utilizar este medio como un medio de respaldo adecuado de información, o porque no sabemos distinguir qué tipo de información se transmite. Lo más preocupante es el nivel de penetración que tiene Internet en México. En México apenas sobrepasa el 50% de la población. ¿Cómo podremos decir entonces que una información científica puede llegar a todas las personas cuando ni siquiera la mitad de la población tiene acceso a ello? Bueno, ha habido diferentes medidas para poder llevar a cabo este proceso. Instituciones gubernamentales, organizaciones y demás tratan de que cada día más personas se acerquen, puedan conocer Internet, pero sepan cómo utilizarlo. Es el primer paso que marca que marca la UNESCO para desarrollar el Internet como un medio adecuado. Una vez que se tiene todo este tipo de información, de conocimientos y demás, lo importante es que sepan analizar, sacar conclusiones, identificar y demás. Los contextualizo aquí con una cuestión de por qué les menciono eso. De acuerdo a estudios realizados en Sudamérica, solamente el 37% de las personas de una edad entre 17, es un año antes de entrar a la universidad, 17 a 24 años, saben específicamente para qué les sirve la información publicada en los medios masivos. Entre los jóvenes, entre 16 y 24, un año más, 16 y 24 años, su principal fuente de información son las redes sociales. Y de ese porcentaje de personas que su fuente de información son las redes sociales, cerca del 90% de jóvenes cree totalmente en lo que dicen las redes, sin siquiera buscar un respaldo de la información, sin siquiera conocer de dónde proviene, cuál es la fuente, ni nada por el estilo. Entonces, ese rango de edad cae totalmente entre los jóvenes universitarios. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que los estudiantes, los universitarios muchas veces no saben para qué sirve la información, cómo utilizarla y de qué manera creer en ella o no. Entonces aquí viene el penúltimo punto de esta parte, que es
la tecnocultura científica impulsada por la educación. ¿Qué es la tecnocultura científica? Bueno, fue determinada por diferentes instituciones como aquellas capacidades tecnológicas, culturales, sociales, informativas, de desarrollo de las personas para poder trabajar adecuadamente con todos los datos que tienen a su disposición y tomar decisiones en aquello que les importe en su vida o no les importe, aquello que tenga que ver con su vida diaria. Uno de los elementos básicos es promover la educación y la divulgación de la ciencia como el motor del conocimiento. Si no existe una base científica en todo lo que ustedes están haciendo, simple y sencillamente el país no va a poder avanzar, progresar y demás. Les pongo también un poco de estadísticas. Quitando Estados Unidos y Canadá, todos los demás países en Latinoamérica, incluidos Brasil, se puede decir que son, superando a África, de los países donde menos investigadores o personas con una formación científica, investigativa y demás tienen por número de habitantes en el país. En México es algo así como un investigador por cada 400,000 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no hay una cultura de investigación en México, que realmente no se hace investigación. Y es más, si nos vamos a los números, técnicamente a las personas ni siquiera les interesa investigar, ni siquiera les interesa generar conocimiento nuevo. ¿Por qué? Bueno, en esta cuestión de números podemos hablar que un investigador de CONACYT, iniciando como apenas aspirante, gana alrededor como 7,000 pesos por investigar, una tarea que le ocupa no 8 horas en su día a día, sino muchísimo más tiempo. Y un investigador que pasa a nivel 1 está ganando aproximadamente entre 12,000 y 15,000 pesos cuando vemos noticias en la televisión de que un transportador de pipa de Pemex o de combustible gana muchísimo más que eso. ¿Qué pasa? En México no hay investigación, no les gusta hacer investigación, no nos importa y es muy mal pagado. Entonces, un elemento principal e importante para todo esto es cambiar estructuras, cambiar paradigmas para que la gente poco a poco comience a interesarse, a trabajar y se desarrolle en diferentes ámbitos la investigación. Este proceso debe iniciar desde una cuestión académica en la etapa donde ustedes están. En la actualidad, en México, los diferentes programas académicos implican que se busca o que se trabaja con los jóvenes para que poco a poco comiencen a investigar. ¿Cuál es la parte importante de esto? Bueno, algo muy sencillo. Ustedes cuando comienzan a desarrollar conocimiento, comienzan a investigar, todos los datos que tienen a su disposición no surgen en México. Son informaciones, son investigaciones que vienen de Estados Unidos, de Europa, de Argentina, de España, pero no hay nadie en México que les dé específicamente en su área de trabajo investigación actual. La aplicación didáctica de Internet consiste principalmente en saber aprovechar todas las herramientas, medios, características que tenemos a nuestra disposición para poder generar este proceso científico y cultural. Y en los últimos años se ha trabajado en diferentes esquemas educativos, principalmente con el profesor. ¿Por qué con el profesor? En diferentes lugares donde se llevó a cabo la aplicación de este estudio, se dio cuenta que el profesor no tiene las capacidades adecuadas, suficientes, o no le interesa buscar en Internet para generar nuevo conocimiento. No que no le interese, simple y sencillamente tiene fuentes muy definidas para buscarlo, o muchas veces hay tanta información en Internet que se conforma con los primeros datos que encuentra y lo transmite a sus compañeros, sin buscar las fuentes, sin identificar y sin simple y sencillamente saber qué es lo que está pasando con la información que tiene a su disposición. Entonces, el primer problema y la primera situación que se lleva a cabo con todo esto es el profesor como un agente que realmente no está funcionando como un cambio hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque no los inculca a buscar, porque no les dice cuáles son los sitios, los elementos importantes o cómo ayudarlos a definir la información que es importante.
UNESCO menciona que las TIC como tal es una forma adecuada de educar a las personas porque generan nuevos procesos y nuevas estructuras. Nuevamente volvemos a lo mismo, si nosotros vemos que la ciencia no es un proceso lineal, entonces nosotros también comenzamos a estructurar todo de una forma diferente. La interacción, las cuestiones dinámicas de transmitir la información va a cambiar el proceso. Se los pongo de una manera muy sencilla. Cuando ustedes ven información, noticias, en este caso, en un medio tradicional, a lo mejor está nada más la fotito, el título y un párrafo pequeño que dice algo interesante. Y a lo mejor muchas veces ni le prestamos atención ni la abrimos. ¿Qué pasa con estructuras diferentes, con medios que son innovadores en ese sentido? Cuando aparece Pictoline, que en vez de transmitir información, aparece con dibujos, la gente se comienza a interesar. ¿Qué pasa con Google, que en su página de inicio coloca un doodle que a todo mundo le llama la atención, que es dinámico, divertido, y entonces comienzan a picarle, comienzan a dar clic, y de esa manera conocen quiénes son diferentes científicos, actores culturales, sociales, artísticos y demás. Esa es la manera con la cual la UNESCO comienza a impulsar este tipo de desarrollos. El uso de los medios digitales para divulgar información científica en las escuelas no quiere decir que van a desaparecer los espacios formales. Quiere decir que debe existir una transformación adecuada sustentándonos o generando una base de los nuevos medios de comunicación. Y en este caso, los nuevos medios de comunicación los podemos identificar como los sitios noticiosos, como todo lo que encontramos alrededor de eso. ¿Qué es un sitio noticioso? Si les pregunto aquí, a lo mejor muchas veces, o muchos de ustedes no me van a poder identificar qué es un sitio noticioso. Ahí tienen la definición y podemos decir que a grandes rasgos, de forma muy simplificada, son páginas ligadas a medios de comunicación como agencias, empresas periodísticas, y cuya finalidad es transmitir notas de actualidad e interés con el objetivo de mantener informado al público de lo que acontece diariamente. A diferencia de los portales, los sitios noticiosos crean su información. Un portal simple y sencillamente toma información, notas de todos lados y lo coloca ahí. El sitio noticioso la produce. ¿Sale? ¿Sí entienden lo del sitio noticioso todos? Bueno. En México y en diferentes países de Latinoamérica, el 64% de los internautas tiene como su principal fuente de información a este tipo de sitios, seguido por las redes sociales con un 49%. Cuando decíamos de los jóvenes entre 18 y 24, decíamos que solamente las redes. Pero si lo ampliamos desde las personas, en este caso de los 18, que es la edad para tomar decisiones y demás, hasta los 70, se toma la referencia a los 70 porque muchas veces las personas dejan de interesarse, ya no se involucran tanto en la sociedad. El 64% de ese público se informa por este medio. ¿Cuál es lo importante de este tipo de herramientas? Número 1, permite que la gente encuentre más fácil la información. Número 2, comienza a tener un tipo de presencia en diferentes medios, porque las redes sociales, las características que tenemos en todos los medios, permite esa interacción. Ventajas. Hay mayor capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque un sitio noticioso es en lo que fundamenta su éxito es en la inmediatez. No lo presenta de forma lineal, presenta información de forma creativa y lo importante, la divulgación científica por los medios noticiosos, por los sitios noticiosos, es crear un discurso donde ustedes entran completamente, que es la ligación entre la comunicación, periodismo, desarrollo, divulgación de información para transmitirlo al público. Es necesario, de acuerdo a diferentes especialistas, que la información científica que se produce en universidades, en centros de investigación, sea transmitido por estos medios. Y lo más importante, un sitio noticioso puede definir qué es importante y qué no, colocándolo en la portada, colocándolo en un lugar especial, importante, llamativo. Todo el mundo comienza a definir qué es importante o no de la agenda mediática e informativa que tenemos a nuestro alrededor. Les pongo unas pequeñas gráficas. Están en portugués, pero bueno, no es tan difícil de entender algunas cosas. Para vean una comparativa de diferentes situaciones. Este estudio se realizó en 2015, bueno, mediados del 2014,
a mediados del 2018. Y en promedio, por año, tenemos aquí 2 sitios en específico, el Universal de México y Folha de Sao Paulo. Se tomaron de referencia, no son los más grandes, los sitios noticiosos más grandes, pero son los sitios noticiosos abiertos más grandes de ambos países. Folha de Sao Paulo divulga más notas de corte científico, 4.900 contra 4.400 que hace el Universal de México. El número no está tan disparatado cuando identificamos que la población de Brasil es 3 veces más grande que la de México, cuando identificamos que, por ejemplo, un medio impreso en México tiene un tiraje alrededor de 150,000 ejemplares diario, un tiraje nacional, cuando un medio como Folha de Sao Paulo tiene algo así como 600,000 ejemplares. O sea, la capacidad de informar, de llegar a diferentes medios, a diferentes sectores sociales, no es tan disparatada. Hasta ahí más o menos podemos decir, va relacionada México, Brasil, algunas cosas, más o menos cuántas notas diarias se publican de corte científico en los medios. Por ejemplo, en el gris es el Universal y aproximadamente tiene de lunes a viernes, algo así como entre 10 y 11 notas publicadas. No está mal. ¿Qué tipo de notas se publican, por ejemplo, principalmente en la portada, que son los que llaman la atención? En ambos países, tanto salud, es el tema más importante, desarrollo económico. En México, que es el naranja, se publica un poco más de tecnología, exploración espacial, esto relacionando un poco con la cercanía con Estados Unidos y demás. Por aquí viene las grandes diferencias de México y un país un poco más avanzado en algunos sentidos, en el caso, en cuestión educativa, como Brasil. Un indicador, columnas. ¿Qué son las columnas? Son escritas por especialistas. En México, un promedio son de 152 notas o tipo columna al año. Eso quiere decir que ni siquiera se publica una al día, cuando en Brasil se publican 1.018. O sea, tienen gente especialista hablando de ciencia en los medios. ¿Para qué? Transforma toda esa información y la digiere para el público. En México no existe eso. Hay 158 notas al año que hablan de ciencia y tecnología. Estos son el tipo de fuentes que utilizan. Fuentes diversas, donde entran, por ejemplo, instituciones, organismos, demás, oficiales que provienen del gobierno, científicas, documentales y sin fuente. En Brasil, un promedio de notas que se publican sin fuente al año son como 88. En México, 496. El hecho de que los medios en México publican una nota que está por ahí y la divulgan, la gente lo toma y lo cree. Vean aquí diferencias. Orígenes de las fuentes científicas. En Brasil, 120 notas de corte científico son producidas por, más de 120 notas, por universidades. En México apenas pasan las 40. En México no le hacen caso a las universidades. ¿Por qué? Porque no hay una relación con las universidades. Porque, volvemos a lo mismo, si el docente no lo transmite, no lo genera en las universidades, simple y sencillamente no va a existir, no va a haber nada de nada. Académicos, sobrepasa las 100. En México, nuevamente, apenas llega a las 40. ¿Qué quiere decir? El académico no está vinculado con los medios. Científicos, bueno, está más o menos relacionado, 60. En México está un poquito más alto por una cuestión también de Brasil, perdón, de la cercanía con Estados Unidos. Especialistas, en México también está un poco más alto por la cuestión de Estados Unidos. Lo importante es ahí la cuestión de las universidades. Algo muy importante, si una nota científica no está contextualizada, simple y sencillamente la persona cree que la ciencia es algo espontáneo, que alguien tuvo una idea en ese día y lo publicó, cuando es un proceso que lleva muchos elementos. En Brasil, aproximadamente el 53% de las notas están contextualizadas, cuando en México es algo así como el 57%. No está mal, más o menos. ¿Qué tipo de contextos se utilizan para que la gente entienda la información? Salud, desarrollo económico,
Pero volvemos a una cuestión de la educación. ¿Qué es lo que se genera en las universidades, en una cuestión educativa? En México apenas se contextualiza el 234 notas, cuando en Brasil lo duplica, 464. Proximidad, lo mismo. Si la información científica se toma para tomar decisiones, ¿qué tanto se menciona que sirve en el día a día? Brasil 48%, México 57%, está alto. Y las que más tienen proximidad, volvemos a lo mismo, desarrollo económico, salud, pero en México hay dos elementos importantes, el medio ambiente, por esta cuestión de los problemas que hay en diferentes ciudades por la contaminación, y la innovación. Volvemos a una cuestión de la cercanía o la proximidad con Estados Unidos. A grandes rasgos, esta información, estos datos que tenemos aquí, ¿qué es? En México, la cuestión informativa dentro de las universidades no funciona, no hay una ligación, no existe, y como tal, obviamente eso dentro de un ciclo, el ciclo científico que menciona la UNESCO, quiere decir que si no se acerca, si no hay una relación con los medios, con las universidades, los jóvenes nunca se van a interesar en ciencia, los jóvenes nunca van a hacer ciencia. Es más, ya no dejemos ciencia, nunca van a hacer investigación, y es uno de los graves problemas que tiene en la actualidad México, cuando podemos decir que Brasil produce algo así como el 3% de todo el conocimiento a nivel mundial. Japón, Corea producen algo así como arribita del 20%. México, en ese porcentaje, apenas alcanza el 0.07% de toda la información que se produce o de todo el conocimiento que se produce a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? No estamos produciendo absolutamente nada. Conclusión, algunos puntos de todo esto. Se puede decir que cuando la enseñanza es asistida por medios digitales, se impulsa la divulgación científica, una cuestión que viene ahí trabajando UNESCO desde hace 7 años aproximadamente. Para que los sitios noticiosos sean utilizados como herramienta de divulgación, lo primero que se tiene que hacer es desarrollar diferentes tipos de información, contextos y demás, y cuidar. En México los sitios no están cuidados, volvemos a lo mismo, que el de Forma esté como de los medios más influyentes en el país, pues a fin de cuentas nos marca el nivel cultural que tiene el mexicano, o tenemos los mexicanos. Y las instituciones educativas deben de tener conciencia de esta situación, de cómo ligarse con la investigación, la divulgación, la cuestión que tiene que ver con la transmisión de la información y los saberes. Los sitios noticiosos son o suponen el elemento de los más importantes para crear noticias para el público general, para formar nuevos investigadores y finalmente no se debe olvidar que la información científica cumple un papel de integrador en los procesos democráticos. Cuando ustedes saben que existe un problema con el agua, la cuidan. Si no, la gente si no sabe que hay un problema con el agua, la sigue desperdiciando. Cuando la gente sabe que hay un problema ambiental, comienzan a hacer manifestaciones, se involucran, crean grupos, organismos y demás. Si no lo conocen, no pasa absolutamente nada. Cuando la gente escucha hablar sobre les pongo el ejemplo más sencillo de eso. La gente escucha hablar de los cineastas en México porque en los últimos 5 años, 6 años, los cineastas mexicanos tienen éxito en el extranjero y todo el mundo comienza a hablar de cine, quiere ser cineasta, director, camarógrafo, bueno, camarógrafo no, se me fue, fotógrafo de cine. Lo mismo pasa con la ciencia. Una de las conclusiones que llega uno de los principales autores de esto, que es Castells, dice que la divulgación y la educación científica no es para que ustedes sean científicos. Cuando ustedes aprenden música, muchas veces no es para hacer música, es para disfrutarla, es para que ustedes sepan cómo son los ritmos, cómo son las características de la música. Pasa lo mismo con el cine. Les gusta el cine y a lo mejor no van a ser cineastas, pero les gusta disfrutarlo. Cuando la ciencia se divulga y se transmite a los jóvenes, a lo mejor no es para que sean científicos, es para que se interesen, se involucren y comiencen a disfrutarla en todos los sentidos. Pues nada más, quiero agradecerles por haber estado aquí, chicos, por su atención. Y pues nada más, muchísimas gracias. Cualquier duda, comentario.